Buen día, mi nombre es Eduardo Salgado Loyo y el día de hoy les voy a presentar el artículo titulado Análisis de sistemas de granulación utilizando modelado idealista, principio de similitud para el escalamiento de líneas productivas sostenibles. Los autores de este artículo son los siguientes. Como primer autor, un servidor. Como segundo autor, Marco Antonio Cruz Gómez. Como tercer autor, Margarita Tautri León. Y como cuarto autor, José Alfredo Mejía Pérez. Todos los autores representando la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Esta presentación consta de los siguientes temas: una introducción, metodología, fabricación de productos farmacéuticos a gran escala, principio de similitud, criterios de similitud para el proceso de granulación húmeda, proceso de escalamiento en dos unidades farmacéuticas conservando el principio de similitud y conclusiones. El reporte de estadísticas sanitarias mundiales del 2020 presentado por la OMS destaca que la esperanza de vida entre el año 2000 y 2016 tuvo un incremento del 21% en países en vías de desarrollo y del 4% en países de mayor desarrollo, debido al acceso a los servicios de salud universales para la prevención o el tratamiento de enfermedades. Por consiguiente, los medicamentos deben estar disponibles en cualquier momento y con garantías de calidad para cumplir las necesidades sanitarias de la población. Actualmente, la forma de dosificación sólida es la formulación más explorada y preferida para el uso humano. Sin embargo, la producción de estos medicamentos a gran escala requiere de fórmulas y equipos bien probados y documentados, debido a que cualquier variación sustancial en el desarrollo del producto farmacéutico puede alterar la calidad final de este, provocando que se deseche todo el lote fabricado. Por consiguiente, la fabricación de formas de dosis oral a gran escala no es razonable si antes no se realizan experimentos a pequeña escala. El escalamiento de procesos consiste en transferir un proceso controlado de una escala a otra. Es decir, el uso de este método implica que el proceso a pequeña escala se entienda y controle para obtener rápidamente la optimización y control del proceso a mayor escala. Por tales motivos, esta investigación tuvo como objetivo analizar y entender el comportamiento de las variables implicadas en el proceso de granulación húmeda durante el escalamiento entre un sistema de laboratorio y una unidad de línea de producción, con el fin de trasladar los resultados obtenidos a una unidad de producción a gran escala de formas de dosificación sólida para cubrir las necesidades sanitarias de la población mundial. Este estudio fue de tipo mixto. Por un lado, el enfoque cuantitativo se utilizó para la recolección de datos referente a la manufactura farmacéutica a gran escala, de manera objetiva, secuencial y probatoria de la investigación. También fue de vital importancia la revisión de estudios de escalamiento con base en la granulación farmacéutica, ya que de esta revisión se derivó la teoría y de esta la generación de la hipótesis con base en el razonamiento deductivo. Por otro lado, el enfoque cualitativo fue requerido para desarrollar preguntas e hipótesis antes, durante o después de la recolección de datos de los diferentes métodos de fabricación de formas de dosificación sólida fundamentados en la lógica y en el método inductivo. Además, este enfoque fue necesario para descubrir e identificar el método adecuado de escalamiento para dos maquinarias productoras de pastillas. Tradicionalmente, la fabricación de formas de dosificación sólida funciona por lotes en la industria del fármaco, debido a que este modo permite procesar una cantidad determinada de material de entrada a través de varias operaciones unitarias. Por ejemplo, la reacción, cristalización, filtración, seclado, mezcla, granulación, entre otras, para obtener productos farmacológicos finales. La granulación húmeda es un proceso que se utiliza comúnmente en la industria farmacéutica, ya que este método proporciona un mejor control de la uniformidad del contenido del fármaco a concentraciones bajas de este, y también permite tener un control de la densidad aparente del producto final. Generalmente, en la fase inicial de la granulación húmeda solo se dispone de una cantidad limitada del fármaco. Por tal motivo, se debe seleccionar un equipo de producción pequeño para fabricar lotes reducidos. Sin embargo, en una fase posterior, el tamaño del lote utilizado para la manufactura a gran escala será hasta 100 veces mayor. Para lograr que el producto farmacéutico a gran escala logre características similares al de pequeña escala, es necesario emplear el proceso de escalamiento. Este proceso consiste en trasladar los parámetros obtenidos en los experimentos a pequeña escala a un modelo que puede ser de similitud, fenomenológico o empírico. Por lo tanto, el tipo de modelo de escalamiento depende, por un lado, del proceso y, por otro lado, la geometría de los equipos implicados en el proceso. La comprensión del principio de similitud es fundamental para la correcta aplicación del proceso de escalamiento en dos sistemas determinados. Este principio consta de tres tipos de similitudes, ya sean geométrica, cinemática y dinámica.
Por una parte, dos sistemas son geométricamente similares cuando la relación entre las dimensiones lineales de los sistemas a pequeña escala y ampliado son constantes. Del mismo modo, ese tipo de similitud considera que dos cuerpos sólidos están compuestos de tres ejes imaginarios en el espacio que los intersectan con la finalidad de que todos sus puntos estén en un mismo sistema de coordenadas. Por otra parte, dos sistemas de diferentes tamaños son cinemáticamente similares cuando además de que los sistemas son geométricamente similares, la relación de velocidades entre los puntos correspondientes en los dos sistemas es igual. Por último, dos sistemas de diferentes tamaños son dinámicamente similares cuando, además de que los sistemas son geométrica y cinemáticamente similares, la relación de fuerzas entre los puntos correspondientes en los dos sistemas es semejante. Existen dos métodos generales para lograr criterios de similitud. Por un lado, las ecuaciones que gobiernan el comportamiento del sistema se pueden transformar en formas adimensionales. Por otro lado, si se desconocen las ecuaciones que rigen el sistema, los criterios de similitud se pueden derivar mediante análisis dimensional. Este permite simplificar el estudio de cualquier fenómeno en el que estén involucrados magnitudes físicas con base en el teorema de Buckingham. Este consiste en cambiar los parámetros de entrada dimensionales de un problema físico por otro conjunto de parámetros de entrada dimensionales más reducidos con el fin de analizar con mayor facilidad un sistema determinado y reducir el número de ensayos que deben llevarse a cabo para conocer el comportamiento de este. Para el proceso de granulación húmeda, los grupos adimensionales deben determinarse con base en un análisis dimensional, ya que el método de escalamiento para este proceso no puede definirse de manera eficiente mediante ecuaciones matemáticas por el control de variables. Por tal motivo, se debe asumir un comportamiento ideal para el proceso de granulación utilizando un mezclador de alta velocidad. Este comportamiento debe considerar que las partículas que interactúan están fluidizadas y tienen propiedades físicas similares, no hay interacciones partícula a partícula de largo alcance y la viscosidad del aire del medio de dispersión se desprecia. Bueno, el proceso de granulación húmeda y secada de una formulación farmacéutica fue analizado en las unidades con sigma 25 y con sigma 1. De aquí en adelante llamaremos estas unidades como CG25 y CG1. Y bueno, esto se hizo con la finalidad de evaluar la previsibilidad del escalamiento de estos procesos en el sistema de laboratorio de CG1 y la unidad de línea de producción industrial CG25. Esta formulación consistió en una premezcla en polvo de dos ingredientes farmacéuticos activos, celulosa en polvo, almidón de maíz, almidón pregelatinizado, glicolato sódico de almidón y agua destilada como líquido de granulación. El sistema de laboratorio CG1 consta de un módulo de granulación de doble tornillo de alto corte y un secador de lecho fluidizado de celda única. Para el primer módulo de este sistema se registró el torque en los tornillos y la temperatura de la pared del cilindro en intervalos de 1 segundo. La temperatura del barril se fijó en 25 grados centígrados y la velocidad del tornillo en 900 revoluciones por minuto. Para el módulo de secado CG1 se establecieron los siguientes parámetros. El tiempo de secado en 820 segundos, 180 segundos de tiempo de llenado, la velocidad de alimentación del polvo en 20 kilogramos sobre hora, la temperatura del aire de entrada en 45 grados centígrados, un 10% de humedad y una velocidad de flujo de 80 metros cúbicos sobre hora. Por último, los experimentos se realizaron por triplicado para probar la repetibilidad del sistema. Por otro lado, la unidad CG25 consta de 3 módulos. El primero posee un aglomerador de doble tornillo corrotativo de alto corte, y para evaluar el proceso en este módulo, los parámetros de granulación se transfirieron directamente de CG1 a CG25, debido a que la unidad de granulación de ambos sistemas tienen las mismas dimensiones. Para el segundo módulo, que es un secador de lecho fluidizado de 6 segmentos, se usaron los mismos parámetros de ajuste del proceso utilizado en CG1, ya que la celda secadora de este tiene el mismo diseño que un segmento del secador de CG25. Sin embargo, el flujo de aire se fijó en 420 metros cúbicos por hora con el fin de obtener una fluidización adecuada de los gránulos húmedos dentro de todos los segmentos de este módulo. En el tercer módulo, que es el acondicionamiento de gránulos, cada paquete de gránulos secos se recogió por separado y por último se hicieron corridas cortas de celda única por triplicado. 3 minutos correspondientes a 1 kilogramo de material por corrida, donde solo se llenó un segmento del secador de CG25 con la finalidad de probar la repetibilidad del sistema. Para evaluar el proceso de granulación en ambas unidades, se analizaron los valores de torque y temperatura de la pared del cilindro. En el caso de la ejecución de una hora de CG25, la tasa de aumento del torque no fue constante
y disminuyó en función del tiempo del proceso al pasar un aumento de 1.5 Nm durante los primeros 20 minutos de esta ejecución a un aumento de 0.5 Nm durante los últimos 30 minutos de la corrida. Del mismo modo, se detectó una tendencia similar al torque en la temperatura de la pared del cilindro al pasar de 23.6 a 29.5 grados centígrados durante los primeros 30 minutos de la ejecución, a un incremento de 29.5 a 30 grados centígrados durante la segunda parte de la corrida. Sin embargo, las ejecuciones cortas de una sola celda por triplicado mostraron tendencias similares de los datos del proceso entre las diferentes corridas. Por lo tanto, estas demostraron una alta repetibilidad del proceso de granulación. Para los experimentos hechos en CG1, el torque logró una fase de meseta comparable con las ejecuciones cortas realizadas en CG25. Después del proceso de granulación, los aglomerados se transportaron directamente al módulo de secado de cada unidad. El sistema CG25 cuenta con un sensor de temperatura PT100 en cada celda del secador de lecho fluidizado, de 6 segmentos que permitió recopilar los datos de temperatura. Por un lado, los perfiles de temperatura obtenidos durante la ejecución de una hora de CG25 y CG1 fueron comparables. Del mismo modo, estas unidades registraron una temperatura de 35 grados centígrados en la descarga de celdas. Por otro lado, los gránulos procesados durante las corridas de una sola celda de CG25 tuvieron una temperatura ligeramente superior en la descarga de la celda. Esto se debe al diseño del secador de CG25, ya que este módulo está segmentado por 6 celdas de secador idénticas. Este diseño provocó que el calor de las celdas vacías circundantes se transfirieran por convección y conducción a la celda de secado llena de gránulos. Para el proceso de granulación de la unidad CG25 se detectó que se necesitaba un periodo de estabilización para el torque y la temperatura de la pared del cilindro durante la corrida de una hora. Por lo tanto, se obtuvieron atributos de calidad de los gránulos ligeramente desviados durante los primeros 30 minutos de la ejecución de una hora. No obstante, las propiedades de los gránulos de las pruebas de una sola celda de CG25 fueron comparables con los resultados obtenidos durante la segunda mitad de la prueba de una hora de la misma unidad. También el procesamiento del material de una sola celda de secado de CG25 era repetible con respecto a la unidad CG1. Además, los atributos de calidad de los gránulos procesados en una sola celda fueron predictivos de la fase de estado estacionario durante la fabricación a mayor escala a pesar del ligero aumento de temperatura en la descarga de la celda. Y bueno, con toda esta información podemos concluir que los experimentos de escalamiento realizados entre un sistema de laboratorio y una unidad de línea de producción permitirían la correcta ampliación de cualquier proceso para equipos 1000 veces más grandes que la unidad de laboratorio. Y bueno, actualmente la falta de innovación y tecnología para la producción a gran escala de medicamentos esenciales ha provocado la escasez de estos. Por ejemplo, la pandemia de COVID-19 ha provocado un exceso sustancial de mortalidad durante el 2020 y parte del 2021, debido a la falta de suministro de vacunas para combatir esa enfermedad. Por consiguiente, la necesidad urgente de fabricar y aumentar el abastecimiento de este medicamento ha producido nuevos métodos de desarrollo y producción a gran escala. Sin embargo, aumentar la producción para satisfacer la demanda mundial es un desafío enorme, ya que solo pocos países tienen la capacidad tecnológica para producir este medicamento a gran escala. Por ejemplo, a principios de marzo del 2021, la empresa de análisis científicos Airfinity destacó que China es líder mundial en la producción de vacunas COVID-19 con un total de 141.624.000 vacunas. Esta producción se debe a que las empresas farmacéuticas de China han tenido un crecimiento constante de la inversión en I+D desde 2003, debido a que se han aumentado los servicios de salud pública, provocando una expansión e innovación en el sector farmacéutico de este país. Por lo tanto, la fabricación de medicamentos a gran escala es una necesidad primordial para cubrir las necesidades básicas de la población mundial. Sin embargo, pocas empresas farmacéuticas en el mundo tienen la capacidad infraestructural y tecnológica para la producción de medicamentos a gran escala, ya que estas compañías son originarias de países donde la demanda médica de la población ha provocado la innovación farmacéutica. Por tal motivo, la población de los países en vías de desarrollo es la más afectada en el abasto de medicamentos seguros y de calidad. Por lo tanto, este estudio propone el análisis y entendimiento del comportamiento de las variables involucradas durante la fabricación de formas de dosis oral, con base en el principio de similitud, como proceso de escalamiento entre dos unidades con el fin de producir medicamentos a gran escala y con garantías de calidad para cubrir las necesidades sanitarias de la población. Y bueno, estas fueron las referencias que utilicé para la elaboración de estas diapositivas. Sin más por el momento, me despido de ustedes
y espero sigan disfrutando de este congreso en modalidad virtual del CIERMI 2021. Hasta luego.